Bueno, buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Gusto verle a los que están presencial y bueno, un saludo enorme a los que nos van a estar viendo la clase grabada después, ¿sí? Deben estar todos ya ansiosos y contentos de que, bueno, están superando una de las primeras materias de este año. Ya estamos en la anteúltima clase. Ya es un logro, ¿no? Increíble como pasó rápido. Así que nos falta una clase más y ya estamos ahí, ¿no? Espero que todos hayan podido realizar sus exámenes, todo eso. La verdad que yo no pude todavía mirar, pero creo que no sé si hoy a la noche y mañana me voy a empezar a ocupar de eso, así que no vi todos los que pudieron presentar o no, pero bueno, estoy ansioso ahí para ver el trabajito de ustedes. Y decirles de que, bueno, eh, a partir del jueves, que sería nuestra última clase, ahí vamos a tener un examen final, ¿sí? Pero va a estar re fácil, les prometo. No va a estar tan complicado como los mapas mentales. Tal vez para algunos se les re complicó, algunos me escribían, decían, ay, estamos re complicados, pero no, espero que les haya ayudado, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar la clase de hoy orando, pidiendo la dirección de Dios, ¿sí? Les invito a que podamos tener este tiempo de oración. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor. Somos agradecidos por la vida, por la salud. Gracias, Padre, por habernos acompañado hasta este momento. Quiero darte muchas gracias por cada uno de los alumnos, los que están presenciales y los que van a estar mirando la clase grabada, Señor. Bendícelos de una manera muy especial. Padre, y si hay necesidades de que tú puedas sanar sus cuerpos físicos, Señor, que lo puedas hacer. Estamos transitando un tiempo donde muchos se han enfermado y queremos pedir la dirección de tu Espíritu a través de la sanidad en cada una de las vidas, tanto de los alumnos como también de su familia, de sus familiares, Señor. Gracias te damos por este tiempo, pedimos que tú puedas dirigirnos en esta clase también a través de tu Espíritu, puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón a poder comprender lo que vamos a compartir. Quédate con nosotros, Señor, en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ah, la clase que hoy vamos a compartir tiene que ver con algo que tal vez en muy pocos o a muy pocos de nosotros podría interesarnos, pero creo que es necesario porque es importante que nosotros sepamos algunas cuestiones y tienen que ver con respecto a las leyes de Israel, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque quizás que pensemos que para nosotros las leyes no son necesarias o no nos resulta muy atrayente, diríamos. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos saber que es un tema muy importante cuando hablamos de las leyes que aparecen en el Pentateuco y tienen que ver con revelar un aspecto profundo y humano, diríamos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos tener presente esto. Yo traté de ser o sintetizar lo máximo posible en la información para que, bueno, podamos retener algunas cuestiones importantes en lo que se refiere acerca de las leyes, ¿sí? De las leyes que vamos a encontrar en el Pentateuco. Permítanme que voy a ver de compartir la pantalla. Ah, ¿sí pueden ver? Todavía ahí está, ahí se puede. ¿Sí? Perfecto. Bueno, las leyes de Israel. La importancia y bueno, y dificultad del tema. Quizás piensen que las leyes
son necesarias, pero no les resulta un mundo atrayente, como recién dijimos. Este tema pretende descubrir el aspecto profundamente humano, incluso apasionante y a veces divertido, diríamos, de la legislación de Israel. ¿Por qué están las leyes? ¿Sí? ¿Por qué las leyes existen? Tal vez sea nuestra pregunta. Vamos a ver algunas en esta clase de las leyes que aparecen en el Pentateuco y que a veces resultan ser apasionantes porque hay un mundo de leyes dentro de lo que es el Pentateuco. La forma en que se lleva a cabo la composición de las leyes y otras veces suena como un tanto divertido la forma en que surgen estas leyes. ¿Sí? Vamos a encontrar dentro de lo que es el Pentateuco, o ustedes se habrán dado cuenta que una infinidad de leyes, ¿sí? Una infinidad de leyes dentro de lo que es el Pentateuco. Bueno, hay dos motivos, ¿sí? Por lo cual es importante saber este tema. El primero de ellos es que desde el punto de vista literario, el Pentateuco va a recopilar tal cantidad de leyes que ocupará más de la tercera parte de estos libros, ¿sí? Más de la tercera parte de estos libros, precisamente, ¿sí? Del Pentateuco, están ocupadas por lo que son las leyes. Van a empezar, bueno, voy a dar lectura a la diapositiva. Dice, desde un punto de vista literario, el Pentateuco recopila tal cantidad de leyes que ocupan más de la tercera parte de estos libros. Y dan comienzo en el libro de Éxodo, capítulo 20 al capítulo 40, todo lo que es el Levítico, ¿sí? Y el Deuteronomio del capítulo 12 al capítulo 26. Precisamente su nombre hebreo, ¿recuerdan ustedes a qué nos podíamos referir al Pentateuco? ¿Cómo decíamos en hebreo el Pentateuco? Eran 5 rollos o la ley de Moisés. La ley. La ley, ¿sí? La ley, muy bien. 5 rollos o la ley. Recuerden, la ley. Para ellos es la ley. Y ahora entendemos por qué ellos le dicen la ley, ¿no? Porque la tercera parte de todos estos libros encierran leyes. Entonces, para ellos es muy importante. Y de ahí hace referencia a la importancia del material jurídico que vamos a encontrar dentro del Pentateuco, dentro de esos libros, ¿sí? Más que la narrativa de estos libros, serían más que las historias y otras cosas que podemos encontrar, se le va a dar más importancia a todo ese cuerpo legal, a ese cuerpo de leyes que encontramos dentro del Pentateuco, ¿sí? Tenemos un gran cuerpo de leyes que componen el Pentateuco, que ocupan una gran parte del Pentateuco, y hablamos que de Éxodo capítulo 20 al 40, todo el libro de Levítico, y Deuteronomio del capítulo 12 al capítulo 26, ¿sí? Precisamente porque ustedes saben que el Pentateuco se le conoce en hebreo como la Torá, que viene a ser la ley, dijimos, ¿sí? Viene a ser la ley. De ahí surge este nombre. Esta denominación de la ley viene a ser referencia a la importancia del material jurídico que tienen estos libros. Acá estamos hablando de situaciones jurídicas, ¿sí? Porque la ley tiene que ver con la justicia. Obviamente que cuando hablamos de leyes se refiere a lo que es la justicia. Tiene que ver con un proceso de creación de estas leyes, y entonces es muy importante estudiar estas leyes porque en virtud sería de que el Pentateuco tiene grandes secciones legales. Para que, o sea, en otras palabras, para que nosotros podamos entender un poquito mejor al Pentateuco, aparte de todo lo que nosotros ya vimos anteriormente en clases anteriores,
es importante también para nuestra comprensión saber un poquito acerca de estas leyes, porque fíjense que la tercera parte de todos los libros son leyes. Entonces, para que nosotros podamos entender un poquito mejor, es muy bueno que tengamos un poco de conocimiento en lo que son las leyes. Si en algún momento alguien de ustedes quiere preguntar algo, sin problema, interrumpe ahí y pregunta, ¿sí? Si no entiende algo, a medida que vayamos avanzando, ya pregunta. No tengan miedo, no tengan problemas, no se preocupen, le va a hacer bien a ustedes y también creo que le va a hacer bien a los que después van a estar mirando la clase grabada porque tal vez tengan una pregunta semejante a la que ustedes están haciendo. Bueno, y también hablamos de dos motivos, que es desde un punto visto, de vista literario, y el segundo es desde un punto de vista teológico, ¿sí? El Pentateuco también tiene un punto de vista, perdón, las leyes, sí, también tienen un punto de vista teológico. No solo literario, sino también teológico. Ya que el Pentateuco cuenta la formación del pueblo de Israel y es muy interesante que en esa formación, en esa identidad del pueblo de Israel que está basada en sus leyes, es muy importante ver cómo el Pentateuco va a establecer la formación de este pueblo a través de esas leyes, ¿sí? Dice, desde un punto de vista teológico, el Pentateuco cuenta la formación del pueblo de Israel. Un pueblo sin leyes carece de algo esencial, ¿sí? Las normas que rigen las relaciones entre los hombres y de estos con Dios son tan importantes como el don de la libertad y el de la tierra prometida hacia la que ellos marchan. Fíjense, cuando hablamos de leyes literariamente, hablamos de los escritos y de muchas leyes que iban a servir jurídicamente para tratar problemas o asuntos que iban surgiendo en medio del pueblo, ¿sí? Pero también vamos a encontrar leyes que van a tener relación o que van a regir no solo entre hombres o de hombre contra hombre, sino que van a regir entre el hombre y Dios, ¿sí? Por eso se le llama un punto, o hay un punto de vista teológico, porque van a haber leyes que van a estar expresadas para que el hombre pueda tener un contacto o pueda tener esa cercanía o pueda tener esa relación con Dios, ¿sí? Estas leyes son tan importantes porque van a regular las relaciones entre los hombres, ¿sí? Y estos con Dios, ¿sí? Estas son las importancias de las leyes por un motivo literario y por un motivo teológico. No van a solamente regular las relaciones de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, sino también entre el hombre, el humano y Dios, ¿sí? Un Dios supremo, un Dios que guía al pueblo, un Dios que es el dueño de ese pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo interesante. Y bueno, ahí está el título, dice El toro de Zacarías. Les voy a contar una historia, porque de acá va a salir una de las leyes, ¿sí? Y esa historia dice así, resulta que un día Zacarías tenía un toro que le puso por nombre Gedeón, supongamos, ¿no? No se espanten por eso, porque acá en Argentina se suele poner nombres de personas a animales, ¿sí? Entonces no hay problema. Ese toro llamado Gedeón, ¿sí? Y su dueño Zacarías, resulta que Zacarías vive en una de las serranías alejadas de la tribu de Benjamín y entonces un día el toro de Zacarías
por querer enamorarse de una vaca, ¿sí? Cornea a otro toro que estaba en el potrero ajeno, que era el toro de, ¿sí? Vamos a ponerle Matías, ¿sí? Entonces el toro de Zacarías sale de su potrero, entra a otro potrero, enamorado de una vaca del vecino, y bueno, resulta que esa vaca en su potrero tenía otro toro, y este toro de Zacarías guampea al toro del vecino de Zacarías, que era Matías, y entonces mata al toro de Matías, ¿no? Y se queda él como dueño del potrero, diríamos acá, y también conquistó o ha conquistado a la vaca. Y bueno, entonces se causa un gran problema. ¿Por qué? Porque Matías empieza a reclamar que el toro de Zacarías mató a su toro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se reúne todo un pueblo y va a ver qué sanción o qué medidas va a tomar para que se pueda resolver el caso, porque hasta ahora nunca ha sucedido algo así. Entonces, Zacarías le dice, bueno, yo te pago tu toro, no hay problema. O sea, decime cuánto vale tu toro y yo te pago. Y Matías dice, no, yo no quiero que me pagues el toro. O sea, yo quiero mi toro de vuelta. Pero el toro de Matías estaba muerto. Entonces entra una gran polémica y Zacarías le dice, yo te voy a pagar tu toro. Y Matías dice, no, yo no quiero que me pagues porque el toro tuyo mató al mío. Entonces se reúne todo el pueblo para tratar y resolver el problema y se arma todo un debate. ¿Qué vamos a hacer ahora para resolver esta cuestión? Y no sabían qué hacer, entonces había un levita sentado ahí entre esta reunión llamado Isaí, y resulta que Isaí, el levita, dice, miren, tendríamos que ver cómo resolver este tema, vamos a hacer algo. Y bueno, hubo un gran debate en todo esto, pero finalmente se arregló el problema dándole el dinero a Matías, ¿sí? Zacarías le paga lo que Matías pedía su toro, entonces, bueno, Matías entra de acuerdo y agarra el dinero y va y compra otro toro seguramente. Resulta que Zacarías lleva ese toro de vuelta, su toro, a su potrero de vuelta, y resulta que el toro de Zacarías días más tarde va a cornear o va a guampear a otro vecino que se llama Pedro y mata a Pedro, el mismo toro. Entonces se vuelve a reunir de vuelta todo el pueblo y dice, ¿y ahora qué? El mismo toro Gedeón, llamado Gedeón, ¿no? Del mismo dueño de Zacarías, no solo mató al toro de Matías, ahora guampió o corneó, como ustedes quieran decirlo, llamarlo, y mata al vecino, y mata a, no sé, digamos, a Pedro, ¿no? Entonces, entra todo otra vez en una polémica, se vuelve a reunir el pueblo de vuelta y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí viene la viuda y la viuda queda con 5 hijos pequeños porque el marido había sido muerto por el toro. ¿Y cómo se va a resolver el tema? Entonces muchos dicen tenemos que matar el toro de Zacarías. ¿Por qué? Porque primero mata el toro de Matías y ahora ya mató a un hombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a matar a ese toro, ¿no? Porque el toro mató a una persona. Y Zacarías dice, no, no, esperen un poco, ¿cómo van a matar el toro mío siendo que ese es una herramienta o es una herramienta de trabajo? Entonces, el pueblo no sabía qué hacer, si matar el toro o no matar, o de matar el toro, venderlo y dar el dinero a la viuda y resolver algo. Y otra vez estaba este levita sentado, otra vez en la reunión del pueblo para ver qué hacían con Zacarías y su toro Gedeón. Entonces dice, miren, yo creo que algo parecido sucedió en la tierra de Siquem, ¿sí? Algo parecido me suena que pasó en la tierra de Siquem y entonces ellos hicieron una ley. ¿Y cuál es esta ley?
es la ley que aparece en Éxodo 21. ¿Sí? Ahí está el supuesto toro imaginario nuestro. Y la ley, vamos a encontrar entonces una ley que va a aparecer en Éxodo 21. Fíjense, entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, le conté esa historia para que ustedes puedan ver cómo empezaron a surgir las leyes. ¿Sí van entendiendo, no? Empezaron a surgir problemas, situaciones, y algo tenían que hacer, porque finalmente el toro de Zacarías estaba haciendo mucho daño y no había algo establecido para que puedan tomar alguna resolución. Entonces, Éxodo 21, del 28 al 32, dice así: cuando un toro mate a cornadas a un hombre o a una mujer, será apedreado y su carne no se comerá. El dueño es inocente. Si se trata de un toro que ya embestía antes, recuerden la historia, y su dueño ha advertido, no lo tiene encerrado, entonces, si el toro mata a un hombre o a una mujer, será apedreado y también su dueño es reo de muerte. Si le ponen un precio de rescate, pagará a cambio de su vida lo que le pidan. La misma norma se aplicará cuando el toro acornee a un muchacho o a una muchacha. Pero si el toro acornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del esclavo cobrará 300 gramos de plata y el toro será apedreado. Cuando un toro mate a corneadas a otro toro de distinto dueño, venderá el toro vivo y se repartirán el dinero. También el toro muerto se lo dividirán entre los dos. Pero si se sabía que el toro ya embestía antes y su dueño no lo tenía encerrado, entonces pagará toro por toro y él se quedará con el toro muerto. ¿Sí? Eso lo vemos en Éxodo capítulo 21 del verso 28 al 32. Aguántenme un minutito, por favor, ¿sí? Ya sigo con ustedes. Perdónenme, tenía que atender una urgencia acá. A ver, entonces, ahí surge esta ley, ¿sí? Ahí se arma esta ley y esa ley la vamos a encontrar en la Biblia. Y vamos a decir, ¿por qué está establecido todo esto? Bueno, en consecuencia de tal vez esa historia que yo le conté a ustedes. Y así van surgiendo situaciones en medio de un pueblo que ahora ya está conviviendo, y está aumentando, ya tienen sus propiedades y todo. Entonces van surgiendo problemas en medio del pueblo, de la sociedad, y hay que poner algo como un establecido sería para ver cómo regimos con lo que va pasando. Entonces, ahí se establece una de estas leyes que les compartí. ¿Sí? Ah, a ver cómo. No puedo ahora moverme la diapositiva. Haga clic Permítanme. encima de la pantalla. Sí. ¿Cómo?
clic encima de la pantalla, creo. O sobre- Ahí está, gracias. Gracias, ¿sí? Y bueno, fruto de caos concretos y experiencias generalmente tristes, a veces fueron las que empezaron a surgir cuando las leyes de Israel se empezaron a establecer, ¿sí? Así como con esa historia que yo les conté. Tal vez sea una historia interesante, pero a la vez triste, porque bueno, habían personas que murieron, había conflicto entre vecinos y todo. Así se van a dar muchas veces muchas otras leyes, ¿sí? Por lo tanto, frutos de casos concretos, generalmente de experiencias tristes, es como empiezan a surgir, serían las leyes, ¿sí? Y esto pasó, por ejemplo, le voy a citar otro ejemplo, ¿sí? Que le tocó a Natán, ¿sí? Que le tocó a Natán. O sea, tuvo que morir un chico para que entonces dijeran, necesitamos hacer algo. Y entonces establecen una ley, ¿sí? Y esa ley la vamos a encontrar en Deuteronomio 22:8, que la voy a dar lectura, ¿sí? A Natán le tocó que estaba tan contento con una casa nueva que había construido y un día se le cayó el hijo pequeño desde el techo. No sé qué hacía arriba del techo, pero bueno, se le cayó y entonces se decidió que todas las azoteas tuvieran un pretil o un cerco o una valla, no sé cómo ustedes le puedan o le quieran llamar. Deuteronomio capítulo 22, Deuteronomio capítulo 22, verso 8. Dice lo siguiente: cuando edifiques casa nueva, ¿sí? Harás pretil a tu terrado. O sea, se ve que era una terraza donde el niño subió a un segundo piso, no sé, y se cayó. Y ahí hay una ley que dice, cuando edifiques casa nueva, harás un pretil en tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. O sea, tuvo que suceder algo terrible, como en el caso de Natán, ¿no es cierto? Para que se pueda recién empezar a establecer esta ley. Entonces pusieron como ley de que cada casa que construyeran ahora tenía que tener como una baranda, una rejilla, algo establecido ahí para que, bueno, no caiga la culpa o la sangre no sea culpada en esa casa. O sea, tuvo que morir un chico, como ya dijimos, para que entonces dijeran, necesitamos hacer algo. Y bueno, es ahí donde establecen esta ley que la acabamos de leer, ¿sí? Otra ocasión fue el rebaño de Acab, ¿sí? El rebaño de Acab, ¿qué pasó? Las ovejitas de Acab, que se metieron en el campo del vecino y lo dejaron sin cosecha. ¿Y ahora qué hacer? Entonces se tiene que establecer una ley. Tuvo que restituir con todo lo mejor de su cosecha, ¿sí? Éxodo capítulo 22:5 dice, déjenme buscar, Éxodo 22:5 dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. ¿Mm? Entonces empezaron a surgir cuestiones porque ahora ellos ya estaban establecidos en la tierra prometida y ahora cada uno tenía su propiedad, su lugar y empezaron a haber problemas o dificultades entre los vecinos. Entonces ahí se fueron formando lo que son las leyes, ¿sí? Y también otra ley que vamos a ver que como ejemplo, ¿sí? Lo que le pasó a Josué, que cavó un pozo,
¿sí? Cavó un pozo y se olvidó de cubrirlo y cayó en el pozo el buey de su vecino Jeroboam. Y tuvo que pagar y se quedó con el buey muerto y no sabía qué hacer con tanta carne. Recuerden que hoy tenemos freezer, sí, hoy tenemos freezer y bueno, metemos una vaca, un toro, no sé, entero ahí adentro picadito. Bueno, algo pasó. Josué hizo un pozo y resulta que, no sé para qué era el pozo, pero se olvidó de tapar, de ponerle seguridad y resulta que vino el buey de su vecino Jeroboam y cayó adentro del pozo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Josué? Tuvo que pagar al buey que había caído, que estaba muerto, y todavía quedarse con toda esa carne ahí, que no lo podía usar, obviamente, porque el buey había muerto ya, ¿no? Y esa ley la encontramos en Éxodo 21, versos 33 y 34, que dice, y si alguno abriera un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayera allí buey o asno, daño, resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. ¿Sí? ¿Vieron qué interesante? Por ahí, bueno, le estoy marcando algunas leyes que fueron por experiencias no buenas, sería, ¿no? Porque imagínense ustedes ahora el problema que habrá surgido cuando el vecino se entera de que su buey cayó adentro de un pozo, un buey de raza, y se murió en un pozo que un vecino hizo y no lo tapó. Imagínense, pasaría creo que hoy con nosotros eso también. Entonces no había nada establecido, entonces ahí se empezaron a establecer lo que eran las leyes, ¿sí? Y una también que está interesante es un poquito más delicado fue el problema de Simeón, que un día amaneció con una mancha en la piel, ¿sí? Y no le dio importancia, pero al pasar de una semana, el pelo junto a la mancha estaba blanco y se había formado una llaga, ¿sí? Entonces lo llevan a los sacerdotes y ellos le declaran impuros porque eso era lepra. Había agarrado la enfermedad que se llamaba lepra. Y desde entonces anda por los campos harapiento y despeinado con la barba tapada, gritando al que se acerca impuro, impuro o leproso, leproso, como ustedes quieran llamar. Recuerden que una persona, como la enfermedad de la lepra era contagiosa, una persona que tenía la lepra, sí, eso ya lo saben, era expulsado de la sociedad, era expulsado, era puesto fuera de la ciudad, sería, fuera de los muros de la ciudad, y estaba a la deriva ahí esperando a morirse, estaba en peligro, y había algo establecido de que, bueno, cuando alguien venía pasando cerca, él tenía que gritar impuro, impuro o leproso, leproso, para que esa persona pudiera alejarse y no acercarse a él para no contagiarse. Y es así que fueron dándose las leyes de Israel conforme fueron dándose diferentes situaciones, ¿sí? Estos nombres que yo les puse de las historias no lo van a encontrar en el texto bíblico o la historia que les conté. Se le ha puesto un nombre para decir alguien o para hacerle entender a ustedes un poquito cómo surgieron las cosas, ¿no? Hicimos ahí una historia para que ustedes puedan entender cuáles eran los problemas o supuestos problemas. Pero esto es lo que realmente sucedió, sería, ¿no? Pudieron haber tenido otros nombres, pero era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y eso creo que pasa hoy. Las leyes se legislan, ¿sí? O se crean con base en hechos lamentables muchas veces. Hoy tenemos muchas leyes bueno, que fueron creadas o que se legislaron no hace muchos años, ¿no?
tal vez 30, 40 años atrás, no había el problema que hoy nosotros tenemos. Y bueno, cada día se van legislando nuevas leyes, ¿sí? Conforme a la situación que nosotros estamos viviendo, conforme a los hechos que van sucediendo, tienen que haber leyes para, bueno, esclarecer o juzgar, sería mejor la palabra, juzgar los casos que son necesarios. ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, Por bueno, acá. muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿dónde surgen las leyes? ¿Dónde surgen las leyes? ¿Cuáles son las fuentes de inspiración? No todas serán inspiraciones civiles y penales. Fíjense que hasta ahora nosotros vimos las leyes que van a regir dentro de lo que es la civilización del pueblo y también dentro de lo que es la parte legal, ¿sí? Dentro de la parte legal. ¿Dónde surgen todas estas leyes? ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? Y bueno, no todas son de inspiración civil o legal, sino también no todo era cuestión civil y penal, ¿sí? Un puesto importantísimo lo ocupó en Israel la legislación sacra, ¿sí? La legislación sacra, ¿sí? Que creó muchas leyes también y que estipulaba el culto hasta en sus mínimos detalles, ¿sí? Naturalmente, fueron los sacerdotes los responsables de ellas, ¿sí? Lo que leíamos, bueno, eran leyes civiles y penales, lo que vimos anteriormente, pero también vamos a tener leyes que se ocupaban de la legislación sacra, sería de la legislación cúltica de lo que iba a ser el culto. Entonces, ¿de dónde surgen las leyes? Y bueno, de 4 lugares. Primero, originalmente las leyes nacen en la familia, en el clan o la tribu, como quieran llamarlo, y muchas veces se limitan a copiar normas de los pueblos vecinos. Recuerden, bueno, termino. La norma aplicada por vez primera en una aldea o tribu podría crear jurisprudencia para otras. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerden cuando se levantó el levita? Cuando estaban juzgando por segunda vez el toro de Zacarías, ¿no? El toro Gedeón. Entonces ya no sabían qué hacer y este levita le dice, yo recuerdo que un caso semejante en otro pueblo y allá juzgaron de esta manera porque ya había una ley establecida, ¿sí? Muchas veces las leyes eran tomadas de otros pueblos, pero muchas veces no, sino que el mismo pueblo la creaba. ¿Por qué? Porque si ellos tomaban las leyes de otro pueblo, este otro pueblo tenía como, le diríamos hoy, el derecho de autoría, ¿no? Tendría que cederle ese derecho para que ellos puedan usar. Entonces, habían ahí diversas cuestiones que se daban, que sí tomaban leyes que ya estaban establecidas en otros lugares, pero la mayoría, digamos, se creaban dentro de la misma, del mismo pueblo, ¿sí? De la misma sociedad en que iban surgiendo las cosas. Segundo, ¿sí? Más tarde ocuparía un puesto importante los santuarios, ¿sí? Gilgal, Betel, Silo, etc. Las reuniones anuales en ellos permitían intercambiar la práctica jurídica y resolver nuevos problemas, ¿sí? Al mismo tiempo, se planteaban cuestiones estrictamente cultuales, sacrificios, ofrendas, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando la gente venía, recuerden que la fiesta se daba una vez al año, donde la gente venía de todos lados, venía a un solo lugar. Entonces, ahí se empezaban a comentar y a cambiar ideas.
Y ahí se empezaban a contar las historias que iban surgiendo y bueno, iban diciendo, bueno, nosotros resolvimos así, escuché que el pueblo vecino tomó esta medida y ahí sucesivamente iban formándose, ¿no es cierto? Muchas de las leyes en ese convivir de personas de diferentes lugares, ¿sí? Y bueno, principalmente en los santuarios era la cuestión estrictamente cultuales, todo lo que se refería al culto, los sacrificios, las ofrendas, todo eso era lo que ellos por ahí compartían en ese tiempo. Así que, ¿dónde surgen las leyes? A partir de David del siglo X, la corte adquiere gran importancia, ¿sí? El rey ahora tiene la obligación de empezar a juzgar. Recuerden que hasta ese entonces el pueblo era un pueblo nómada, un pueblo que estaba a la deriva, que iba de acá para allá, pero ahora cuando ellos ya entran a la tierra prometida, ¿sí? Ahí ya se establecen reinos y bueno, ahora el rey es el que tiene que organizar, sería, o tiene la obligación de empezar a juzgar, de tomar los casos, sería, ¿sí? Eh, estructuró la administración de la justicia en todo el país, ¿sí? Ahora ya hay una corte establecida que va a tener gran importancia, la cual las personas van a ir o van a recurrir, ¿sí? Y cuarto, por último, el templo de Jerusalén, ya que los sacerdotes desempeñaban también una función judicial, ¿sí? Una función judicial. Los sacerdotes tenían la función sacerdotal, pero también la de jueces, ¿sí? No debe extrañarnos que legislasen sobre numerosos casos, incluso muy distintos de los que hoy podríamos imaginar. Enfermedades de la piel, ¿sí? Matrimonios lícitos e ilícitos, etc. Fíjense que lo que le hablaba anteriormente del leproso, ¿a dónde lo llevaron para que lo declaren leproso? A los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que dictaminaban ahora de decir si era limpio o no era limpio, si tenía lepra o no tenía lepra, ¿no? Si era expulsado fuera o no. Entonces, los sacerdotes también tenían cierta autoridad, ¿sí? O cierta función, diríamos, para poder dictaminar ciertas leyes, ¿sí? Entonces surgen de estos contextos las leyes que se van a agrupar en los libros históricos y que nacerán como un fruto de la experiencia. Vuelvo a repetir, la experiencia que el pueblo ahora venía transitando, venía teniendo, ahora ellos tenían que empezar a crear leyes para poder regirse, para poder tener un orden, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué se multiplican las leyes? ¿Sí? ¿Por qué se multiplican las leyes? Bueno, hay dos motivos que son importantes. Dos motivos. La primera razón, ¿sí? Es la insuficiencia de los grandes principios. ¿Qué significa esto? Una ley tan genérica como no matarás exige en la práctica muchas matizaciones. ¿Qué ocurre con el que mata sin intención? Sería, ¿no? Y si uno mata a un ladrón mientras está robando, por ejemplo, ¿es lo mismo matarlo de noche que de día? Y si se le pega, no sé, o le pega a un esclavo una paliza y lo mata, ¿sí? También puede ocurrir que no lo mate a nadie, pero le cause graves lesiones físicas. Entonces, ahí empiezan a surgir que tienen que multiplicarse las leyes. Es igual que hoy, porque solamente esta ley que dice no matarás, no bastaría. Supongamos así, si nosotros tenemos una intención de agarrar
y de planificar la muerte de alguien, ir y matarlo, ¿sí? ¿Somos culpables o no? Según la palabra, sí somos culpables, ¿sí? Porque la premeditamos. Somos culpados porque fuimos y le matamos. Ahora, si nosotros estamos transitando, un ejemplo, por la ruta y sucede un accidente, surge un accidente y muere una persona, ¿sí? ¿Somos culpados de esto? Bueno, habrá una ley que va a dictaminar, hay que ver cómo pasó, pero ya no tiene el mismo peso, ya no vamos a ser condenados directamente ahí sin tener un proceso, ¿no es cierto?, de investigación de todo eso. Entonces, es ahí donde empiezan a surgir las multiplicaciones de la ley. Muchas leyes que van a hablar acerca de matar. Por ejemplo, si nosotros llegamos a casa en una noche y nos acostamos a dormir tranquilos y de repente nos damos cuenta que alguien entró a la casa a robarnos y no sé, tal vez tengamos un arma o tengamos, no sé, un garrote, un palo y le peguemos uno y le matamos a la persona. Nosotros vamos a justificarnos diciendo de que, bueno, esta persona tal vez entró a nuestra casa y si nosotros no tuviéramos tomado esa actitud, tal vez la persona nos mataba a nosotros. Entonces, hay leyes que van a ir estableciendo o esclareciendo ciertos actos, diríamos, ¿no? Y es por eso que se van multiplicando las leyes, porque pues van creciendo los casos y no todos los casos son iguales, ¿sí? No todos los casos son iguales. Fíjense un poquito. Vamos a leer el del esclavo, Éxodo 21:20. Dice, y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Será castigado, ¿sí? Si, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Sería, ¿no? Ahí establece, entonces, se van multiplicando las leyes según los casos que van surgiendo, ¿sí? Entonces, la primera razón que se van a multiplicar es por la insuficiencia de los grandes principios, porque van surgiendo un montón de cuestiones que hay que resolver. Entonces, no basta solamente la ley moral que diga, ¿sí? No matarás, la ley que encontramos en los 10 mandamientos. No basta solo eso, tenemos que, o tuvieron que empezar a especificar los casos de muerte que se fueron dando a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, otro de los problemas es la segunda razón, que aparecen de nuevo problemas y situaciones, como ya les estaba diciendo a ustedes, ¿sí? Mientras los israelitas, esto es importante, porque mientras los israelitas eran pastores seminómadas, sin tierras cultivables, no se planteaban ciertos problemas que surgieron más tarde, ¿sí? Al convertirse en agricultores, fue entonces cuando hubo que legislar sobre las leyes, ¿no? Recuerden que todos los patriarcas que nosotros estudiamos y vimos eran nómadas, ¿sí? Nómadas eran peregrinos, no eran personas que tenían sus tierras, no eran agricultores, eran pastores principalmente que vivían de estar pastoreando y de transitar con sus animales. Pero ahora al entrar a la tierra prometida, al entrar a Canaán, el pueblo de Israel o el pueblo hebreo empieza a convertirse en agricultores, recién ahí. Y entonces empiezan a surgir todas estas cosas y bueno, y ahí vuelvo a repetir lo que dije hoy, se establece sobre quién cava un pozo, ¿sí? Y lo deja sin cubrir, por ejemplo, sobre quien arrasaba un campo ajeno con su rebaño y estas ovejas o vacas o lo que quieran llamar o cabras comen todo lo que está sembrado del campo ajeno.
Hay una ley ahora establecida. También cuando alguien provocaba un incendio en las mies, en las plantaciones, bueno, también hay una ley establecida en Génesis 22:5 que dice, si alguno hiciere, a ver, Éxodo 22:5, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de su viña pagará. Ahí le falta, verso 6 sería, cuando provocaba un incendio, Éxodo 22:6 sería ahí, que dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mies amontonadas o en pies o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado, ¿no? Ya hay una ley establecida sobre la agricultura, ¿sí? Y el problema del préstamo o la usura inconcebible en una sociedad patriarcal. Cuando eran los patriarcas nómadas o pasajeros o transitorios, no había un problema del préstamo, de la usura, porque bueno, todos tenían lo suyo y no se daba esa costumbre, ¿sí? Pero ahora están establecidos y bueno, surge de que algunos empiezan a prestar y otros a no devolver, ¿no es cierto? Entonces alguien tenía que resolver el tema. O otros empiezan a prestar prestado en usura, que tenían que pagar un interés, ahora deciden devolver la plata que le prestaron, pero sin usura. Entonces se va tomando medidas legislativas para ir legislando sobre los problemas que ahora empezó a surgir, ¿sí? Y siglos más tarde, el grave aumento de familias sin tierra dependientes de un jornal obliga a legislar sobre el salario. ¿Qué quiere decir esto? De que, bueno, cuando el pueblo hebreo entra eh, a Canaán, sería, todas las familias estaban contadas, entonces todos ellos recibieron una parcela o una porción de tierra, sería, ¿no? Menos los levitas, pero el resto todo tenía ahora su propiedad, su chacra, su campo, como quieran llamarlo. Resulta que al pasar el tiempo fue creciendo la familia, fueron aumentando y no había tierra para todos. Entonces ahí empezó a darse de que, bueno, tenían que ir a trabajar para otros y tenían que depender de un jornal, de un sueldo, ¿no es cierto? Y tenía que establecerse algo acerca del sueldo, ¿sí? Entonces, Deuteronomio 24:14, vamos a leerlo, establece algo sobre lo que va a ser el sueldo. 24:14 de Deuteronomio dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos, tierra dentro de tus, o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades, ¿no? No vayas a oprimirlo, no te vayas a aprovechar de ellos, sino que ahora hay algo establecido para que se pague un salario. Entonces, no solo estaba obligado a pagar el salario el dueño que tomaba a su empleado, sino ahora también el empleado tenía el derecho de ir a reclamar porque, bueno, había algo que estaba establecido de que decía que no le opriman, que no se aprovechen de ellos, que le paguen lo que era justo por su trabajo, ¿sí? Y ahí se dan se van multiplicando muchas leyes, se van generando leyes para seguir creciendo, así como crecía el pueblo. Bueno, ¿cómo se formulan las leyes? Debemos distinguir dos grupos fundamentales, ¿sí? Dos grupos fundamentales. Una, que son las leyes apodícticas y las
casuísticas, ¿sí? Son dos grupos que vamos a tener que distinguir, ¿sí? Así que las primeras serían las leyes apodícticas, son leyes que mandan o prohíben algo, ¿sí? Estas son leyes que mandan o prohíben algo. Y la segunda, ¿sí? Las casuísticas, plantean un caso general, a menudo con diversas matices, o un caso concreto que comienza con o por cuándo, ¿sí? La primera, la que vimos, la primera sería las apodícticas, son las que mandan o prohíben. O sea, te están diciendo lo que hacer o te están prohibiendo, ¿sí? Esas son las primeras, ¿sí? Son dos grupos. Y la segunda son, bueno, cosas más generales, que va a haber un montón de matices ahí que van a tener que empezar a resolver, ¿sí? Las apodícticas prohibitivas, ¿sí? Son las que van a prohibir. Sería, no matarás, no robarás, quizás sean las más antiguas y posteriormente se añaden a veces una motivación sería, ¿sí? Pero en esta que nosotros vamos a ver ahora son las que prohíben, ¿sí? Apodícticas prohibitivas. No oprimirás ni vejarás al emigrante, porque emigrante fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, ¿sí? Ahí vemos algo que ya tiene una matiz. Hay algo que prohíbe, ¿sí? Que prohíbe, pero también que recuerda, ¿sí? Dice, no oprimirás al emigrante y les recuerda, ¿por qué emigrante fuiste vosotros en Egipto? ¿No? No solo prohíbe, sino que también les recuerda, ¿sí? Les recuerda. Otra que podemos ver, en ocasiones se añade una amenaza. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, ¿no? Ahí le está diciendo, no explotarás a viudas ni a huérfanos, le está prohibiendo. Pero también tiene como una amenaza que le dice, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé y se encenderá mi ira y os haré morir a espada, ¿sí? Son leyes que están prohibiendo, pero a la vez dentro de ellas tienen ciertas amenazas. Y también vamos a tener las otras apodícticas imperativas, que son honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? La brevedad inicial dejó paso más tarde a ampliaciones de carácter diversos, implicaciones, motivos, etcétera, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Esas leyes van hacia los hijos y también hay algo acá que una de las leyes dice, me darás al primogénito de tus hijos y lo mismo harás con tus toros y ovejas. Durante 7 días quedará la cría con su madre y el 8º día me la entregarás, ¿sí? Ahí tenemos algunas citas bíblicas que van a amparar lo que estoy diciendo. Y las casuísticas sin matizaciones sería sin hacer mucho preludio, plantean un caso concreto y emiten sentencia, ¿sí? Las leyes casuísticas sin matizaciones son las que plantean casos, sería concretos y emiten sentencia, ¿sí? Un ejemplo. Dice, cuando se declare un incendio y se propague por los zorzales
por los zarzales, perdón, y devore las mies, las gavillas o el campo, el causante del incendio pagará los daños, ¿sí? O sea, no hay muchas vueltas. Se prendió fuego el campo, se quemó, no sé, la cosecha del vecino, lo que estaba ahí, pues lo vas a pagar, ¿sí? Lo vas a pagar, no hay vuelta que dar, ¿sí? Plantean un caso concreto y emiten una sentencia, ¿sí? Acuérdense, las leyes casuísticas plantean un caso concreto y emiten sentencia. Están planteando cuando va a haber un incendio o cuando se produzca eso, el que ha producido el fuego, punto, va a pagar eso. No hay vuelta que dar. No hay vuelta que ir y decir, pero voy a decir por qué prendí el fuego. No. Está diciendo algo concreto y está emitiendo ya una sentencia, ¿sí? Y después tenemos, ya vamos terminando con esto, las casuísticas con diversos matices, ¿sí? Que vamos a ver, estas se darán cuando aparecerá la palabra cuando e irá con muchos sí, ¿sí? Esta clase de leyes vamos a encontrar cuando dentro de la ley diga la palabra cuando y este esté acompañado de muchos sí. Este tipo de leyes son más frecuentes que las anteriores, ¿sí? Las leyes casuísticas con diversos matices. Y acá voy a dar un ejemplo, ¿sí? Cuando te compres un esclavo hebreo, ¿sí? Fíjense que empieza diciendo cuándo, ¿sí? Cuando empieza la ley así, son leyes casuísticas con diversos matices. Cuando te compres un esclavo hebreo, te servirá 6 años y el séptimo marchará libre, sin pagar nada. Y ahora fíjense, si vino solo, marchará solo. Ahora hay otro, si trajo mujer, marchará la mujer con él. Ahora fíjense otro, si fuere su dueño quien le dio la mujer, entonces la mujer y los hijos pertenecen al dueño, ¿sí? Esa clase de leyes vamos a encontrar bastante dentro de lo que es el Pentateuco. ¿Por qué? Porque tenían que resolver. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Que cuando compres un esclavo y te servirá por 6 años trabajando gratis, pero el séptimo año, este esclavo tiene el derecho de marcharse sin pagarte nada, o sea, queda libre. Eso sí vino solo. Si vino solo, marchará solo. Ahora, si trajo mujer, marchará la mujer con él. Si fue su dueño quien le dio la mujer, o sea que dentro de este tiempo de 6 años, ahí estando esclavo para un dueño, para un patrón, este patrón le concedió a una mujer, sí, se enamoró, no sé, se casó, en fin, tuvo hijos, bueno, van a pasar los 7 años, el que va a quedar libre va a ser solamente el esclavo y no la mujer ni los hijos, porque tanto la mujer que le dio el patrón y los hijos le pertenecen al patrón. Así que esas son un poquito algunas de las leyes que vamos a encontrar dentro de lo que vamos a ver o a medida que ustedes van a ir avanzando o leyendo toda la parte del Pentateuco. A mí me gustaría que por ahí puedan repasar. Yo voy a volver o sea, voy a subir a la plataforma la diapositiva y que vuelvan a repasar un poquito porque acá dentro de esta clase van a ver preguntas del examen final, ¿sí? Y estas, acá vamos a ir terminando, son las leyes que van a expresar las distintas variantes. Sería o matizaciones que puede tener un caso en particular o varios casos. Y es así que se fueron formando la mayoría de las leyes
y que hoy vimos algo muy por arriba, muy generalizado, ¿sí? Y que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo del Pentateuco. Entonces, la idea es que ustedes puedan rever todo esto de vuelta, o prestar atención, o tomar nota, o volver a ver las diapositivas, y que puedan comprender un poquito, porque a través de esta clase vamos a tener algunas de las preguntas que van a surgir dentro del examen final, ¿sí? Así que bueno, la clase hoy vamos a dejarla por acá. No tendría tiempo para abordar, sería otro tema que quisiera abordar con ustedes. Así que espero que hayan entendido más o menos lo que fue esta clase, ¿sí? Y igual vayan repasando, vayan viendo de a poquito. Nos queda una sola clase más, que bueno, va a ser una clase parecida a la clase anterior que tuvimos, con algunas reflexiones basadas pastoralmente a nuestra vida, ¿sí? Referido en una historia que vamos a encontrar dentro del Pentateuco. Así que esta sería la última clase que ustedes estarían tomando con las informaciones necesarias para poder realizar su examen final. Es muy importante que entonces en este tiempo ustedes puedan volver a mirar, a repasar lo que ustedes anotaron para que puedan realmente poder después hacer el examen de ustedes sin ningún problema, ¿no es cierto? ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta referente a esto? Bueno, creo que estamos solo con Nati. ¿Nati me entendió? ¿Y Sí, los todo. demás? ¿Sí? Bueno, los demás, bueno, van a tener que volver a ver la clase si algo no entendieron o no se dieron cuenta. ¿Sí? Revísenlo con tiempo, analicen. Está muy interesante esto, ¿no? Porque a través de eso vamos a entender muchas cuestiones que se van dando en el Pentateuco y que nosotros vamos a necesitar saber estas cuestiones para poder entender muchas cosas, ¿sí? A través de estas leyes esas leyes van a estar salpicadas, ¿sí? En muchos de los textos sagrados y por eso es importante que a nosotros nos interese mirar un poquito o estudiar, aunque no son muy atrayentes, sería, ¿no? No son muy de llamarnos la atención, pero tienen un sentido muy importante. Yo no sé si ustedes sabían cómo surgieron las leyes, pero bueno, hoy un poquitito saben, ¿no? Hoy un poquitito saben. Y así fueron surgiendo muchas cuestiones de lo que es o de lo que fueron las leyes. Así que bueno, hoy vamos a quedar por acá nomás. Les deseo muchas bendiciones y bueno, si Dios permite, tenemos nuestra última clase el día jueves. Ahí nos vemos para ir cerrando. Y después del jueves ya voy a estar subiendo lo que es el examen final para ustedes. Espero que hayan disfrutado. Así que muchas bendiciones a todos. El Señor los bendiga mucho y bueno, nos vemos si Dios quiere el jueves. ¿Vamos? Chau, chau. Bendiciones. Chao, chao.